Bueno, pues Romanos capítulo 7, ¿de acuerdo? Todo el capítulo 7, versículos del 1 al 25. Escribe Pablo: Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pues hasta aquí, hermanos, este capítulo 7, donde da la sensación, y así lo voy a volver a reiterar después,
de que el apóstol Pablo se está confesando ante los romanos y seguramente él también necesita comentar, ponerlo por escrito, ¿no? Sus luchas internas, como hoy en día algunas personas también lo hacen, ¿no? Dicen que es terapéutico escribir nuestros pensamientos, nos ayudan a ordenar nuestra mente, a poder proyectarnos mejor, ¿verdad? Y de esa forma tener una vida más organizada. Pues, considerando el valor de la ley, el apóstol Pablo comienza este capítulo, por un lado, relatando algo evidente, pero que resulta importante de destacar para el resto del argumento que presenta aquí en el capítulo 7. Él comenta que la ley se aplica ante personas que obviamente están vivas para cumplirla. Y los hijos de Dios son personas que ya no están vivas para la ley, por cuanto no han cumplido la ley, son conscientes de que no han podido cumplirla y por tanto actúan como si estuviesen muertos para la ley, pero vivos en Cristo. Es por eso que empieza mencionando cómo la ley, por supuesto, sigue, vamos a decir, adelante, sigue siendo útil, pero ya no nos regimos por la ley, sino que nos regimos por Cristo, por la libertad que nos da el Señor Jesucristo. Es decir, el creyente es una persona que ha muerto a sí misma, que se ha negado a sí misma y que se está negando constantemente a fin de vivir en Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy yo gobernando la nave, sino que ahora es el Señor el capitán de la nave. Por tanto, ahora nuestra vida puede dar buenos frutos para Dios, porque ya no nos regimos por la ley, sino que entendemos que vivimos en Cristo. Y es por eso que ahora que podemos realizar buenas obras para Dios, entendemos que la autoría de esos buenos frutos lo tiene el Señor. En este capítulo, quizá algunos de vosotros, y desde luego varios lectores, pueden llegar a percibir que la ley, según como lo comenta Pablo, puede incluso como darse a entender que es mala. De hecho, él mismo hace esa especie de alusión, ¿no? ¿Qué diremos? ¿La ley es mala? ¿La ley es pecaminosa? Pues por supuesto que no, o de ninguna manera, ¿no? Y eso lo vemos a partir del versículo 5 y también a partir del versículo 7 más en detalle, ya que en esos versículos se da a entender que la ley despierta nuestros malos deseos. Pero en verdad no es la ley lo que hace eso en nosotros, sino nuestro pecado, que mora en nosotros, que al ver que algo está prohibido, lo convierte automáticamente en algo atractivo, en algo que nos seduce, en algo que al ser morboso nos atrae, ¿verdad? Por tanto, el problema no es la ley, porque la ley forma parte de Dios, la ley proviene de Dios, la ley revela el carácter de Dios. Entonces la ley no es mala, el problema es el pecado que está en nosotros. Menos mal que la obediencia del creyente está fundamentada y garantizada por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros y es el que actúa a través de nosotros para que podamos ser más y más semejantes al Señor, ya que el Señor es quien nos ayuda a vivir adecuadamente. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacerlo. Por tanto, la vida del creyente es un constante día a día de reconocimiento de Dios, de que solo por Dios podemos ser más y más como Cristo, no por nuestras propias fuerzas. Pablo, a partir del versículo 7, desarrolla la idea que he comentado recientemente, de que la ley de Dios es buena, pues la ley nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios y por tanto la ley da vida y también nos da entendimiento. Pero debido al pecado, el incumplimiento de la ley nos da muerte. El apóstol en el versículo 12 realiza una pequeña conclusión de lo que es finalmente la ley, aseverando que es santa, justa y buena. No obstante, el pecado se aprovecha de la ley para causarnos mal, para que sintamos atracción por aquello que sea contrario a la ley. Pero eso no quita que la ley sea útil para nuestra vida, pues refleja, como he dicho antes, el carácter de Dios, la identidad de Dios. A partir del versículo 14, da la sensación de que Pablo empieza a confesar cómo él mismo se siente a nivel personal, pues se ha dado cuenta que pese a haber nacido de nuevo,
Existen luchas internas en su vida frente al pecado. Por supuesto, es consciente de que ya no es esclavo del pecado como tal, pero reconoce que existen tensiones frente a lo que debe hacer y lo que acaba haciendo. De hecho, en esta versión termina en el versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Hace un momento, y en otras sesiones, en otras exposiciones también lo hemos visto así, el apóstol Pablo nos hablaba de que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos en Cristo. Sin embargo, aquí, según esta versión, expresa que todavía él siente que es esclavo del pecado. ¿Se está contradiciendo Pablo? Por supuesto que no. Simplemente está mostrando cómo son sus luchas internas, cómo, aún sabiendo qué es lo que debe hacer, todavía no es capaz de hacerlo plenamente. A partir del versículo 14... Se ve como el apóstol Pablo comienza a dar una confesión de sus luchas internas. Pero bueno, es de destacar que el apóstol está hablando en un contexto también de conversión, y es por eso por lo que muestra estar acorde con la ley, pero que le cuesta cumplirla por sí mismo. Evidentemente Pablo no está echando la culpa de sus errores al pecado como si fuera otra persona, o mejor dicho, otra personalidad dentro de él. Simplemente está comentando cómo es la vida del cristiano, una constante lucha interna entre nuestro ser y el pecado. Ciertamente no somos esclavos del pecado como antes, pero todavía hay ciertas influencias en nosotros. La verdad nos hace libres, pero a la vez esa nueva realidad del reino se va volviendo cada vez más eficiente conforme vamos creciendo. Y ante todo esto hay que considerar un asunto con cuidado. Nuestra vida no será perfecta hasta que estemos delante de Dios, pero eso no nos da permiso para que hagamos lo que queramos o para que justifiquemos nuestros errores, pues las personas que hacen eso no tienen una relación verdadera con Dios. En definitiva, toda esa situación de constante tensión nos debe llevar una y otra vez a vivir más y más como Cristo. Pues Cristo fue el único que venció a todos estos problemas, a la muerte y al pecado. Y nos ha marcado el camino por donde debemos andar. Un camino que lleva a la vida. Un camino que está identificado con Él mismo por cuanto Él mismo es el camino. Por consiguiente, nuestra constante lucha nos debe llevar a la presencia de Dios. Nuestra continua guerra nos enseña a depender más y más de Dios, por cuanto solo con sus fuerzas podemos obtener la victoria. Una victoria que Él ya ha obtenido y que la ofrece gratuitamente, siempre y cuando nos arrepintamos y creamos en Él. Pues, en medio de todo esto, hermanos, me pregunto, ¿por qué al ser humano le resulta atractivo lo prohibido? ¿Qué pensáis? Esa es buena pregunta. También me lo pregunto yo, pero es la verdad. No te sé decir por qué, pero es. Yo lo experimento todo el tiempo. Eso que está prohibido me atrae. Me atrae. Es un poco lo que está dando a entender aquí Pablo, que la ley nos expresa qué es lo que no debemos hacer, y en el momento en el que somos conscientes de que eso no es lo que hay que hacer, nos apetece hacerlo. Somos rebeldes. ¿Por rebeldes? ¿Creéis que el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Pues es lo que quiere ser. Si es cristiano, tú tienes la situación con que tenemos la lucha de la naturaleza caída, nuestra alegría, nuestro deseo de obedecer a Dios, de agradarle, y ahí tienes la lucha. ¿Cuál vencerá? ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a agradar a Dios o vas a hacer lo que tú quieres? ¿Por qué solemos ver lo normativo, lo legislativo, lo ordenado, como algo malo, aburrido, rígido y por tanto poco atractivo? ¿Por qué solemos ser así?
Porque curiosamente, el apóstol Pablo nos enseña que Dios es un Dios de orden. Esto lo vimos en Corintios recientemente. Y en medio de ese orden, pues tiene unos mandamientos, unos preceptos, unos consejos, y son expuestos no para que Él se sienta satisfecho por vernos cómo lo cumplimos. Tampoco lo hace para que nosotros lo pasemos mal, nos aburramos o de algún modo nos haga daño y Él saque provecho de ello. Digo esto porque, bueno, todos hemos sido niños alguna vez y cuando somos niños a menudo creemos que nuestros padres, es cierto que hay veces que tenemos unos padres que son horribles, ninguno tampoco es perfecto, pero generalmente los niños llegamos a pensar que cuando nuestros padres nos prohíben hacer esto o aquello, salir a jugar esta tarde y más bien me manda a hacer deberes, pero yo quiero salir, todas estas cosas, solemos pensar de algún modo como niños que nuestros padres disfrutan prohibiéndonos no divertirnos, no salir, no lo que sea que cada uno quiera hacer, ¿no? Llegamos a pensar que nuestros padres como que son sádicos y dicen, ah, qué bien, he podido frustrar la vida de mi hijo, que aprenda como yo también. Exacto. Solemos pensar así cuando somos niños, adolescentes. Y hay creyentes que lo ven así también con Dios. ¿Por qué, Señor, prohíbes el sexo fuera del matrimonio? ¿Por qué me dices que tengo que hacer esto o aquello? ¿Por qué? Y a veces algunos llegan a tildar a Dios como pues un ser pues eso, rígido, aburrido, que no busca o no entiende cómo nos sentimos. Y fijaos que nuestra religión, por llamarlo así, es vamos a decir, la menos apropiada para tener esas perspectivas. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Es decir, no estamos hablando con una deidad que desde su posición, como si fuera el panteón romano, pues está disfrutando de cómo los seres humanos se pelean entre ellos y padecen y demás. No, estamos hablando de un Dios, el único Dios verdadero, que se hizo humano como cualquiera de nosotros. Y además se hizo humano pasando por todas las etapas evolutivas, bebé, niño, joven, adulto. No apareció de repente y se hizo hombre así de 30 y tantos años, no. Pasó por las diferentes etapas. Entonces, al hacer eso, se identificó con las diferentes etapas de nuestra vida y nos justificó en medio de esas etapas de la vida porque vivió obediente hasta al Señor, al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso os digo que Jesús no solamente nos ha redimido en la cruz, por supuesto la cruz es el punto álgido, el culmen de su redención, pero Jesús en verdad nos ha redimido desde que nació. Por eso es importante ver toda su vida y no solamente la crucifixión, ¿no? Pues pienso que es obviamente por el pecado. El pecado nos ha dado ceguera espiritual, que eso también lo dice Pablo. El pecado no nos ayuda a ver más allá de lo que tenemos delante. No nos ayuda a entender que lo que Dios dice, que la voluntad de Dios, su ley, sus mandamientos, son santos, son buenos, son útiles, son agradables, son necesarios para nosotros. Que el cumplir lo que Él nos manda hacer es bueno para nosotros y para todos. Y que Dios, al ser Dios, ve las cosas desde una mayor perspectiva, ve las cosas desde la eternidad. Y por tanto todo lo que Él nos ordene va a ser mucho mejor que aquello que nosotros llegamos a pensar o a soñar o a creer que es bueno. Porque nosotros no conocemos el bien. El bien es Dios. Y el único que ha conocido a Dios es Dios mismo. Si podemos llegar a conocer una parte de Dios es porque Dios se ha autorrevelado a nosotros y por supuesto se ha autorrevelado en nuestros códigos de lenguaje, que son limitados. Es por eso que varias personas, pues desgraciadamente, no llegan a entender que lo que nos manda Dios, todo lo que nos manda Dios, que su voluntad en líneas generales es buena, es perfecta. Y que hacer cualquier cosa que esté opuesta a su voluntad o que no sea exactamente su voluntad está mal. Y nos hace daño.
nos hace daño. Pero claro, el ser humano es un ser que le gusta lo prohibido, que le parece algo tentador y que además está tan corrompido, tan depravado, que incluso se hace daño a sí mismo. Como diría un filósofo, el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, el ser humano se ha traicionado tanto a la humanidad en general que es capaz de traicionarse a sí mismo. Por eso comento esta frase de un escritor que dice: mentimos mejor cuando nos mentimos a nosotros mismos. Porque a veces, bueno, desde la perspectiva evangélica se usa la palabra de autojustificarse, ¿no? Pero esto es otra forma de verlo, ¿no? Somos capaces de autoengañarnos, de decirnos mentiras con el fin de, pues, obtener algún tipo de sentido de la vida, algún tipo de propósito de existencia, pero que en verdad no lleva a ninguna parte si en esa realidad no está Dios. Necesitamos a Dios. Si Dios no está, no hay propósito de vida. ¿Por qué? Porque Dios, aparte del camino, aparte de la verdad, es la vida. Y sin Dios no hay vida. Pero sin embargo, en nuestra necedad, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pues queremos vivir sin Dios, cuando Dios es la vida. Dios marca el sentido de la vida. Pero el ser humano, en su ceguera espiritual, pues quiere vivir sin Dios. Incluso andamos en medio de lo que algunos dirían disonancias cognitivas, ¿no? Algunos podrían plantear el capítulo 7 de Romanos como una gran disonancia cognitiva o disonancia espiritual. Aunque curiosamente, por ejemplo, aquí en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como mente. En mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, escribe Pablo, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado, pone en esta versión. Es una disonancia lo que se presenta aquí. Pablo es consciente de lo que debe hacer, lo ha aprendido, se le ha revelado, se le ha mostrado, pero aún sabiendo que eso lo tiene que hacer, aún habiéndose ya convertido, habiendo nacido de nuevo, aún teniendo el Espíritu de Dios en su vida, es consciente de que en determinados momentos lo que no quiere hacer, lo hace. Y por tanto, Pablo descubro entonces que la ley no es mala, sino que es el pecado que está en mí que me invita a hacer ese mal. Pero aquí debemos de tener cuidado porque da la sensación de que el apóstol Pablo está personificando el pecado, como que le está dando identidad al pecado, como si fuera una personalidad dentro de nosotros, ¿no? Como si el apóstol Pablo fuese, no sé, una especie de esquizofrénico, por decirlo de una forma popular. Pero no, aquí el apóstol Pablo no está mostrando que tenga un tipo de dualidad en su vida, simplemente lo está personificando porque es la manera en la que él entiende que se puede expresar para mostrar que en él todavía hay esa tendencia hacia el pecado cuando él ha sido liberado del pecado. De hecho, pues estas versiones y sobre todo nuestro pensamiento occidental nos puede llevar a la confusión, porque algunos pueden llegar a entender que esa naturaleza pecaminosa está en el cuerpo y que esa mente que quiere obedecer a Dios está fuera del cuerpo. Que esto es una lucha que desgraciadamente hoy en día todavía a nivel de estudio, de investigación, todavía se tiene y que a nivel histórico ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, creyentes, etcétera, llegaron a pensar que el cuerpo había que destruirlo, que el cuerpo era malo, que era la cárcel del espíritu, del alma, de la mente, y por tanto había que torturarlo incluso, había que fustigar el cuerpo para contenerlo, para que no me lleve a pasiones vergonzosas, a fornicaciones y a malos pensamientos y todas estas cosas, pues tengo que someter el cuerpo para impedir esos malos actos, ¿no? Y eso no lleva a ninguna parte. La única solución es Cristo. De hecho, en camino aquí, escuchando varias noticias y leyendo diferentes cosas, parece que hoy han publicado desde la Iglesia Católica como 780 y algo, bueno,
800 o casi 1000, por ir redondeando, casos reconocidos de pederastia en la Iglesia Católica. Evidentemente por personas del clero, hombres. Pues ahí te das cuenta, ¿no?, de cómo, pese a sus normas, pese a sus votos, pese a sus estructuras, no son capaces de vencer esa naturaleza pecaminosa. Y desde luego, pues manifestar esos deseos vergonzosos, desordenados, ante niños, desgraciadamente, pues personas que no tienen tanto criterio, que tampoco tienen tanta fuerza física, que en definitiva son personas con una mayor inocencia, pues les ha llevado a que algunos sacerdotes, algunos clérigos, puedan aprovecharse de esas situaciones de poder, ponerse por encima de ellos y pues hacer lo que han hecho, abusar sexualmente de esos niños. ¿Por qué? Porque por más que se pongan la ropa que se ponen, por más que hagan los votos que hagan, por más que celebren las eucaristías que celebren, pues al igual que los judíos, por más que sacrificasen cabras, ovejas o lo que sea, o palomas, el pecado seguía ahí. Porque la única solución al pecado es Cristo. Y cada día debemos de poner a Cristo primero en nuestra vida. Porque cada día nosotros vamos a querer tomar ese lugar. Cada día. Y no es una exageración. Cada día cuando nos levantamos somos propensos a ¿qué hago yo? ¿Qué decido yo? ¿Qué quiero yo? Y no es así. Es ¿qué quieres tú, Señor? Ayúdame a hacerlo en mí, Señor. Etcétera. Vamos. Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle, que es una de las expresiones, enseñanzas que compartió Jesús a sus discípulos. Eso es un día a día en la vida del creyente. El creyente que llega a pensar que por haber estudiado teología o por ser líder de no sé qué o por tener muchos años en no sé dónde o en definitiva por tener mucho tiempo en el Señor, que llegue a pensar, pues yo ya no necesito tanto el estar intentando ser más disciplinado espiritualmente, el evaluando mi vida, el autoexaminarme, eso es para los neófitos, para los recién convertidos. Yo ya estoy a otro nivel. Pues desgraciadamente hay creyentes que piensan así, que incluso les suena aburrido cuando alguien pues predica las bases del Evangelio, llegando a pensar, es que yo eso ya me lo sé, a mí háblame de la escatología, de Apocalipsis, háblame de textos así difíciles, porque yo lo del Evangelio ya me lo sé. Y es que el Evangelio te lo puedes saber si es que tú crees que te lo sabes, pero es que constantemente tenemos que apuntar al Evangelio, porque constantemente debemos de morir a nosotros mismos, para que sea el que viva Cristo en nosotros. Por eso debemos de ser cristocéntricos, por eso debemos de ser evangélicos, en cuanto que el Evangelio sea el centro de nuestra vida también, porque el Evangelio apunta a Cristo. Sin Él, pues no somos nada. Sin Él, vana es nuestra fe, como veremos este domingo con 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, pues ¿para qué vamos a congregarnos? ¿Para qué vamos a creer? No tiene sentido. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay eternidad. Pero si entendemos que el vivir es Cristo, todo cambia. Si verdaderamente creemos que Dios tiene poder incluso sobre la muerte, todo cambia. Por eso Pablo les denuncia, ¿no?, como veremos el domingo. Si vosotros entendéis que no existe la resurrección de los muertos, entonces estáis dando por hecho que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, todavía estáis en pecado. Y si todavía estáis en pecado, significa que no hay vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mejor aprovechemos, lo dice de forma irónica, ¿no?, que hay tiempo ahora, vivamos, comamos y bebamos, hagamos lo que cada uno quiera, porque ya luego cuando nos morimos, pues ya no hay más. ¿Qué es la visión de los ateos? Hay que aprovechar estos días, porque ya mañana no sabemos. O la típica frase, la vida son 2 días, hay que vivirla. Bueno, pues afortunadamente la vida en Cristo no son 2 días, es la eternidad, es para siempre.
eternamente con Él y para Él. Y esa vida la tenemos ya. ¿Sí? Ya, pero todavía no. Pero todavía no. Una paradoja, pero está ahí. La verdad os hará libres. Amén, muy bien. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía hay luchas internas. En Cristo obtenemos la libertad. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, nos debemos a Cristo, vivimos por Cristo, pero todavía hay naturaleza pecaminosa, hay situaciones, altibajos de nuestra vida espiritual. Así es. Así es. Y el último matiz que os quiero dar con este capítulo, que por supuesto se pueden dar muchos, ¿no?, es la otra sensación que puede dar a los lectores de que el apóstol Pablo está echando balones fuera. Porque así como personifica aparentemente el pecado para señalarlo, podemos llegar a pensar que el apóstol Pablo da a entender que es el pecado que está en él el que está cometiendo eso. Entonces, si lo leemos así, esto es Génesis 1 y 2. ¿Por qué? Porque en Génesis, después de cómo el Señor pues muestra lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, nos damos cuenta de que tras la caída, el Señor habla con Adán y Eva, y Adán no reconoce su culpa. Es la mujer que me diste, Señor. Y Eva, no es mi culpa, es esa serpiente que me engañó. Entonces, aquí puede dar la sensación, por supuesto no lo es, de que Pablo está echando la culpa al pecado. Y sí, el pecado es, vamos a decir, la inversión del diablo. Satanás puso esa semilla en nosotros, por llamarlo de alguna forma, y desde luego ha causado daño no solamente al ser humano, como veremos en Romanos 8, sino incluso a la creación. La creación padece por el pecado, por la caída, por cuanto nosotros debíamos de ser administradores, mayordomos de la tierra, y por el pecado no lo hemos cumplido. Y por eso la creación también gime, ha sido afectada junto con toda la naturaleza, los animales, todo el entorno, ha sido afectado por el mal. Pero yo entiendo que aquí el apóstol Pablo está confesando los pensamientos más profundos de su ser. Una persona que ya tenía bastante madurez en el Señor, que por la gracia de Dios había fundado varias iglesias y otras pues las había apoyado, había capacitado a varios discípulos para que sirvan como líderes de las iglesias, y aún así él, contrito y humillado, se acerca a Dios y escribe aquí a los romanos: lo que quiero hacer, no lo hago. Reconociendo que él comete errores todavía y que solo podemos obtener salvación en Cristo Jesús. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.